Buenas noches. Seguimos pendientes de la llegada de pateras a Canarias. En la última semana, 5 en Lanzarote. La última con 30 personas. Aridani González. En la isla de Lanzarote ha llegado una nueva patera en el día de hoy con hasta 18 posibles menores a bordo. Hablaremos con el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, y conoceremos esa alerta humanitaria que han declarado. Y aumenta el consumo de prostitución en un 20% en Canarias. Los perfiles de los consumidores cada vez más jóvenes lo vamos a analizar esta noche en El Foco. También miraremos qué pasa con el huracán Leslie. Gira Redondo. Así es, Miguel Ángel, seguimos pendientes del huracán Leslie, que ha cambiado su categoría 2 veces durante los últimos 15 días. Sigue ubicado al suroeste de las Azores, a unos 1.800 kilómetros, y su desplazamiento es lento. De su trayectoria y de las posibles incidencias hablaremos en unos minutos. Y esta noche tendremos a la magistrada Gloria Poyatos y hablaremos de algo que afecta directamente a sus bolsillos. La bajada de impuestos será en unos minutos aquí en El Foco. Esta no está tan mal, está un poco pocha, pero yo esto no me lo como. A la basura. Ni siquiera la normativa sanitaria permite darle esa comida ni siquiera a los animales. Muy buenas noches. En España cada año tiramos a la basura más de 7 millones de toneladas de alimentos. Los canarios estamos a la cabeza. Estas son algunas de las imágenes de los alimentos que en las islas arrojamos a la basura. Esta noche profundizamos en este asunto y ya verán, descubrimos que los principales culpables somos nosotros. A ver, esta no está tan mal, está un poco pocha, pero yo esto no me lo como. A la basura. Abolir o regularizar la prostitución en Canarias. Su consumo ha aumentado un 20% y el gobierno de Sánchez se plantea su abolición. Otro asunto polémico. Esta semana conocemos los sueldos de los alcaldes en este país y en Canarias hay algunos que están en ese top 10. ¿Tienen el sueldo demasiado alto? ¿Habría que bajárselo? Y ya lo saben, han aumentado los precios de la luz, de la gasolina, también de la comida. Y en el ojo del huracán, los impuestos, el IGIC, ¿hay que bajarlos en Canarias? Estos temas y otros muchos más en una noche donde nos visita la magistrada Gloria Poyatos. Arrancamos. Y esta noche vamos a comenzar El Foco pendientes de un caso que se reabre, la búsqueda de Juana Ramos. Ya saben que el cerco se estrecha mucho más, se está estrechando mucho más con el principal sospechoso, la expareja de Juana Ramos, acusado de haberla asesinado. Vamos a conocer más datos con nuestro criminólogo de cabecera, Félix Ríos. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Marina. Juana Ramos, desaparecida hace más de 2 años en Bañaderos. La policía sabe qué es lo que ha pasado, la familia sabe qué es lo que ha pasado, el juzgado sabe lo que ha pasado y la sociedad canaria sabe lo que ha sucedido. Supongo que todos nos acordaremos del caso de Isabel Canino. Ojalá este caso tenga un final de alguna manera dramático, pero similar al de Isabel Canino. Todas las claves en nuestra sección sucedió aquí, en El Foco. Les espero. Gracias, Félix. Pues precisamente en esa sección en Sucedió Aquí vamos a conocer esos detalles de la investigación del caso de Juana Ramos. Ya saben, se ha reactivado esa búsqueda de la Gran Canaria. Pero hoy, Marina, vamos a comenzar también hablando de inmigración. Ya saben que en los últimos días, en las últimas semanas, han llegado varias pateras a Lanzarote, 5 en las últimas semanas, la última con 30 personas a bordo. Y esto ha supuesto un auténtico problema en la isla de Lanzarote, sobre todo con los menores. Así es, Miguel Ángel, porque el Cabildo Insular está absolutamente preocupado. Los recursos que tiene no le llegan, incluso ha tenido que pedir ayuda a otras administraciones. Aridani González, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es. Además, la última patera llegaba en el día de hoy y se calcula que pueden ser cerca de 18 menores jóvenes los que viajaban a bordo. Una situación que está desbordando a la isla de Lanzarote y que, según el propio Cabildo, ha sido calificado como de crisis humanitaria. Estamos precisamente con el presidente del Cabildo Conejero para conocer de primera mano sus impresiones. Buenas noches, Pedro. ¿Estamos ante una crisis humanitaria? Muy buenas noches. Bueno, yo no quiero resultar alarmista, pero efectivamente la situación es extremadamente complicada desde el punto de vista humanitario, en la medida en que Lanzarote solo tiene capacidad para acoger a unos 40 menores. La llegada de pateras es incesante, la última hoy, como usted acaba de decir, y esto desborda nuestros recursos en más de un 200%. La situación es realmente muy compleja, ¿no? Bueno, hemos estado visitando hoy algunos de los lugares donde están alojando a estos jóvenes, como puede ser en Yaiza, como puede ser pues la propuesta del albergue en La Santa. Ahora mismo todavía hay menores en algunas de esas carpas habilitadas. ¿Cómo se está tratando esta situación para que pasen el menos tiempo posible en esa circunstancia? Bueno, efectivamente aún hay gente en esas carpas, en unas viviendas en Yaiza, en un albergue, en un aula de la naturaleza en el municipio de Magues. Nosotros esperamos, confiamos que a lo largo del día de hoy y los próximos días se puedan desplazar y reunificar en un albergue juvenil que hemos tenido que desalojar a esos efectos. Con respecto a otras islas, ¿ya se han ofrecido ya desde otros cabildos para poder acoger a estos jóvenes? Sí, la verdad es que sí, este mismo jueves hay una FECAI técnica, una próxima FECAI el martes para abordar este asunto y una visita de la consejera Cristina Valido este sábado precisamente para tratar de agilizar esas pruebas óseas que certifiquen la condición de menores de estos 120 aproximadamente que hay en estos momentos en la isla para su desplazamiento al resto de islas que han mostrado su solidaridad, y desde aquí mi público agradecimiento y reconocimiento al resto de cabildos de Canarias. No puedo decir lo mismo del Estado. No sé si puedes preguntarles... Precisamente con respecto... Sí, dime, mira. No sé si puedes preguntarles al presidente del Cabildo de Lanzarote, a Pedro Sanginés, la relación del Cabildo con el Estado, porque ya sabes que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno estatal, visitó Lanzarote en los últimos días y Pedro Sanginés ha sido muy duro con esa visita de Sánchez porque no tuvo tiempo para reunirse ni con él ni con Fernando Clavijo. ¿Sigue avalando estas críticas? Pues me pregunta el compañero con respecto a la relación con el Estado, sobre todo después de esa solicitud que hicieron para poder utilizar alguna de las instalaciones por parte del Ministerio, la visita también este fin de semana del presidente, que no pudieron hablar con él con respecto a este tema. ¿Se sienten ustedes quizá desplazados por parte del Ministerio? ¿Quizá no están atendiendo a las necesidades que ustedes están solicitando? Bueno, lo que sentimos es una absoluta falta de interés. Es posible que un acuartelamiento militar sea peor recurso, reúna menos condiciones que una aula de la naturaleza, que un albergue juvenil, que una carpa o que una vivienda. Nosotros creemos que no, por cuanto es un recinto perimetrado, cerrado, con seguridad, con vigilancia. Pero el problema es que no se nos ha dado una explicación razonable, ni siquiera se nos ha escuchado, sencillamente se nos ha negado y no de manera formal hasta la audiencia. Claro, si además escuchamos las explicaciones de la delegada del Gobierno, leía hoy en un diario provincial que no entiende la molestia de Canarias porque hay una reunión a finales de mes en la que se puede atender de manera calmada, estas fueron sus palabras, estas y otras cuestiones, no entendemos cómo se puede atender con calma lo que es urgente, es sencillamente incompatible. Si a esto añadimos, más allá de la errática política de migración, que el servicio de vigilancia exterior está funcionando y vemos como las pateras todas llegan a las playas de Lanzarote, pues que baje ellos y lo vean, ¿no? No se nos da ninguna respuesta, nos sentimos muy desamparados y mucho desinterés por parte del Gobierno central con este problema. Pues desamparados, ¿cómo se sienten en el Cabildo de Lanzarote ante un drama humano en el que además, pues sobre todo ahora mismo están implicados menores? Gracias, Aridani González. Pues este es el primer tema de la noche, pero antes de entrar en detalle, en debatir, vamos a presentar a la primera mesa de debate. Saludamos ya a Paco Pomares, periodista, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. También bienvenido Sebastián Ledesma, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. También Héctor Suárez, bienvenido, secretario de Comunicación de Coalición Canaria, buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a Bernardo Sagastume, periodista, buenas noches, Bernardo. Buenas noches. Ana Martínez, periodista, buenas noches, bienvenida al Foco. Buenas noches. Y a Olga Palacios, economista, buenas noches. Muy buenas noches. Pues la primera pregunta sobre la mesa. ¿Se ha columpiado el Cabildo de Lanzarote al decretar esta situación de emergencia humanitaria, Paco? Bueno, yo creo que si declaramos una emergencia humanitaria ante una situación no tan impactante como otras,
¿Qué haremos cuando haya 3.000 personas a las que no se puede atender? Yo creo que están en una situación grave y que requiere una solución rápida, pero no creo que deba ser considerado emergencia sanitaria y humanitaria. Lo que sucede es que eso también alivia el tratamiento y los procesos. Pues ese es el planteamiento. ¿Emergencia humanitaria, sí o no, Bernardo? Parece un poco exagerado, pero yo creo que en el contexto actual de hostilidades entre una administración canaria y la administración nacional, la administración del Estado, pues tiene cierta lógica política, más allá de la exageración de una medida que nos parece demasiado para el volumen que hay actualmente de inmigrantes. Pero es una medida razonable y la pregunta se las voy a hacer clara. Héctor, ¿es una medida razonable que responde a la realidad de lo que está pasando en Lanzarote o es una estrategia política? Porque también se ha hablado mucho de que se están utilizando los menores como estrategia política en esa confrontación entre el Estado y Canarias. Yo creo que si la capacidad de albergar menores en la isla de Lanzarote, como bien dice su presidente, es de 40 menores y ahora superan los 120 porque todavía no se han terminado ni siquiera los reconocimientos óseos de esos migrantes, la situación es desbordante. Y si además declarar esa situación de una crisis nos permite que se agilicen todos esos procesos, yo creo que es más que razonable. Sebastián, Ana. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos en una situación excepcional, gravísima, sobre todo con el tema de los menores, y los recursos de los cabildos son bastante limitados y la respuesta es bastante limitada. Lo que sí es verdad que también asumo las críticas que se han hecho por parte del cabildo y del gobierno de Canarias hacia el presidente del gobierno del Estado, ¿no? Venir aquí y un tema tan grave y tan problemático como es la inmigración, pues no abordarlo, aunque sea 5 minutos, me pareció una falta de respeto. Ana, ¿tiene lógica esas críticas a Pedro Sánchez? Yo creo que lo que estamos es en el inicio de una crisis humanitaria que podría llegar a volver a situarnos en el sitio donde estuvimos hace alrededor de una década, un poco. Ese es el sentido de que se haya declarado esta situación cuando todavía no se ha convertido en ello, pero puesto que no hemos hecho la tarea, no hemos actuado en origen, no hemos previsto medidas en estos años, pues es posible que volvamos a llegar ahí. Pero claro, aquí, Olga, hay que comparar datos. En 2006, en esa crisis de los cayucos, más de 30.000 inmigrantes llegaron a Canarias. Este año llevamos 900. ¿Está justificada esta alarma? Hombre, lo que desde luego parece que las cifras no avalan el llegar a calificarlo de crisis humanitaria en ese punto. O sea, no estás tan de acuerdo extremo con lo que dice el Cabildo de Lanzarote. Pero sí que es verdad que pienso que lo que se está produciendo es como una llamada de atención, es querer llamar la atención del Estado central para que les hagan caso porque los tienen completamente abandonados ante la situación. ¿Pero dentro de esta lucha política casi preelectoral? Hombre, ahí ya políticamente los políticos pueden decir muchísimo más, pero sí es verdad que tienen un problema, es una realidad, hay que acometerlo y yo creo que lo que están historizando es la situación para llamar la atención antes de que se desborde muchísimo más. Pero Olga, lo que pasa es que efectivamente aquí hay dos situaciones que se entremezclan. Una situación es que efectivamente hay una situación complicada en Lanzarote. En Lanzarote hay una cierta capacidad de acogimiento de menores que ha sido superada por los acontecimientos. Eso se puede resolver con los medios y con los mecanismos que existen y se puede resolver con la participación de todo el mundo. Pero si la administración del Estado por un lado, el Gobierno de Canarias por otro y el Cabildo no se ponen de acuerdo en intentar encontrar una solución y se dedican a tirarse a los niños a la cabeza, no se va a resolver nada. Y al final lo que yo creo que está ocurriendo, y esa es la segunda cuestión, es que este asunto tiene un componente claro de tipo político, ¿no? Como decía Bernardo, en el contexto del conflicto que hay entre Coalición Canaria y el Partido Socialista a nivel regional y a nivel estatal, Héctor, se están tirando los mocos a la cabeza. Pero ¿no? Es que no hay política cuando tú tienes que acoger a menores migrantes y no le puedes dar una solución. Que pueda haber un componente político o que el Partido Socialista quiera enfrentarse políticamente a Coalición Canaria ninguneando al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo y a las instituciones. Eso quedará y los ciudadanos lo juzgarán, pero lo que no es política es que tenemos que abanderar la recepción, el cuidado y la gestión de esos migrantes. Hombre, me gustaría recordar que es una competencia específica del Gobierno de Canarias prever este tipo de situaciones. No es una competencia del Estado, es del Gobierno de Canarias. ¿Qué es lo que sucede? Que yo reclamo la necesidad de que intervengan todos los factores. Pero ¿cómo podemos coordinarnos si no existe ningún tipo de diálogo? Si el Gobierno del Estado ignora, la coordinación va a ser casi imposible. Cerramos con Sebastián y Bernardo. Lo que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, ¿no? Esa serie de carpas teniendo recursos, instalaciones, el propio Estado, es decir, un cuartel que lo tienen. ¿Por qué no se pueden acoger a los menores en ese lugar que se le va a dar pues una mayor asistencia, mucho mejor
mejor que en unas carpas. Yo creo que está claro. El enfrentamiento se produce cuando, en este caso, participan dos, pero en este caso el Estado, sobre todo, está mirando hacia otro lado. Bernardo, eso es típico de falta Pedro implicación Sánchez. política y miro al Gobierno de Canarias, al Cabildo y al Estado. Bueno, cada vez que hay un problema de esta naturaleza, tenemos que concluir que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. Pero se está buscando esa confrontación del trabajo de los que están responsables de la cosa, ¿no? Lo que pasa aquí es que cuando uno habla de emergencia humanitaria, piensa en Siria y en esos campamentos de miles y miles y miles de personas, que no parece ser la situación. Yo me pregunto, y dejo la pregunta, ¿esta emergencia humanitaria se hubiera declarado si hace unos pocos días Pedro Sánchez se hubiese reunido con Pedro Sanginés y con Fernando Clavijo? Yo hubiera buscado una solución. Claro, es que la clave no es la reunión, sino la solución. Claro. Es que la clave no es la reunión. Ya sé que me iban a decir no, que sentados lo iban a arreglar. No, pero yo me pregunto, no. ¿hubieran declarado esta emergencia humanitaria si se reunían, si tenían ese gesto? En función de sentarse y de tener una reunión y poder buscar soluciones, en función de lo que anunciaran y las soluciones que se buscaran, entonces podíamos decir que era fructífero o no. No nos servía de nada que Pedro Sánchez se sentara con nadie si venía a no tomar decisiones y a poder resolverlo. No se hubiese declarado la situación de emergencia. Si se resuelve. No lo es. Dejamos este tema aquí, vamos a cambiar de asunto, seguimos debatiendo en el foco y vamos a hablar de un tema que seguramente en casa van a estar muy pendientes. Ese es un tema que afecta a esto, al bolsillo. Hablamos de los presupuestos y de la previsible o no bajada de impuestos. Ya saben que esta semana han comenzado las negociaciones en el Parlamento Regional entre el Gobierno en minoría de Coalición Canaria y los diferentes partidos para sacar adelante los presupuestos de Canarias para el próximo año, para el año 2019. Y la primera reunión ayer entre Partido Popular y Coalición Canaria ya ponía sobre la mesa las peticiones de los populares. Quieren bajar el IGIC en Canarias y también reducir la presión fiscal. Este debate, estas peticiones del Partido Popular nos han hecho pensar en el foco cómo nos afectan los impuestos a los canarios en el día a día, desde que amanecemos hasta que nos acostamos. En ese día a día pagamos muchos impuestos en todas las acciones que hacemos. Son los impuestos cotidianos. Pagamos impuestos en prácticamente todos nuestros actos cotidianos, al subirnos al coche, al echar gasolina, al comer en un restaurante o al comprar, incluso estando en casa. Con ellos contribuimos a que todos podamos acceder a servicios como la sanidad o la educación, también para tener mejores carreteras o redistribuir la riqueza con los que menos tienen. Pero ¿nos ahogan los impuestos? Tras una recaudación récord en los últimos años, el IGIC, que sustituye en Canarias al IVA, está en el punto de mira. Incrementado durante la crisis, su tipo general se sitúa en el 7%. Su rebaja es una de las líneas rojas del PP para apoyar los presupuestos autonómicos del próximo año. El gobierno lo estudiará y no cierra la puerta. Pero sobre si es o no el momento para hacerlo, no se ponen de acuerdo ni los expertos. Yo creo que la bajada de impuestos tendría dos consecuencias claras. En primer lugar, habría un aumento del consumo. Incluso la bajada de impuestos podría generar un aumento de la recaudación. Yo creo que con las carencias que tiene Canarias en gastos sociales, no me parece adecuado una bajada generalizada del IGIC. ¿Pagamos demasiados impuestos? ¿Podemos permitirnos bajar el IGIC? Pues la pregunta es clara y se las hago a los tertulianos. Van a tener 20 segundos en esta primera ronda rápido para posicionarse. ¿Hay que bajar los impuestos en Canarias? Paco Pomares. El IGIC es el más injusto de los impuestos que existen en el archipiélago, porque pagan lo mismo todo el mundo, tenga más o tenga menos. Lo que sucede es que el IGIC es también muy importante para sostener la asistencia social en algunos lugares y también para financiar para financiar los ayuntamientos y a los cabildos. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio y bajar los tipos de determinadas zonas. Sebastián Ledesma, ¿bajar los impuestos sí o no? Sí, apostamos por una bajada lineal del IGI. En el 2012 se nos subió un 40% los impuestos a todos los canarios. Y bueno, se nos dijo la crisis y yo creo que es el momento, un momento de
el mayor presupuesto de la comunidad autónoma, de la historia, tenemos mejor financiación por parte del Estado. Lo tenemos que dejar aquí. 20 segundos, Sebastián. Héctor, ¿bajar los impuestos sí o no? No podemos bajar los impuestos si no aseguramos la financiación de los servicios básicos, educación, sanidad y servicios sociales. Y una vez aseguremos esos servicios, estas negociaciones que está llevando el Gobierno de Canarias con todos los grupos servirán para hacer aportaciones. No hay líneas rojas por parte del Gobierno, pero sí es cierto que tenemos que asegurar los servicios básicos. La misma pregunta, Bernardo. Estoy a favor de bajar los impuestos, siempre, bajo cualquier circunstancia y por cualquier motivo. El impuesto alto, los impuestos altos son el mayor freno que tiene el crecimiento económico y, consecuentemente, la creación de empleo, que es de lo que hablan los políticos siempre. Es la mejor receta para no crear empleo. ¿Ana? Yo pienso que no es el momento de que la comunidad autónoma deje de ingresar casi 600 millones de euros con la cantidad de carencias que siguen existiendo todavía en servicios a la ciudadanía y en intentar reparar las consecuencias y las cicatrices que ha dejado la peor crisis económica que ha conocido el capitalismo. Olga, ¿la panacea es bajar los impuestos? Pues yo precisamente pienso que los impuestos es importante bajarlos porque genera mayor liquidez en la economía canaria. El particular, lo que es la persona de a pie, necesita esa liquidez y generaría más rotación del dinero, con lo que a lo mejor incluso se podría llegar a recaudar más, no menos, a medio largo plazo. Pues ya saben que abrimos este debate porque se está discutiendo esto entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Se lo pregunto a los dos, a tanto a Héctor como a Sebastián. ¿Ustedes van a dar el brazo a torcer? ¿Van a bajar el IJIC? Sebastián, ¿van a bloquear esa aprobación de los presupuestos si no aprueban esa bajada del IJIC? Primero, Héctor. Bueno, nosotros realmente hemos asistido a 3 propuestas muy claras del Partido Popular: la contención del gasto, la bajada del IJIC lineal y también otros asuntos que tienen que ver con la mejora. ¿Pero están de acuerdo con esa bajada? No, estamos estudiándolo, pero al igual, al estar nosotros, Coalición Canaria del Estado se encuentra en minoría y lo que tiene que hacer es intentar centrar un debate con todos los equipos económicos de los distintos grupos del Parlamento para llegar a un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Sebastián, y eso es lo más importante del interés general. ¿Están solos en el Partido Popular defendiendo esta propuesta? No, nosotros lo tenemos claro, siempre además lo hemos demostrado cada vez que hemos gobernado a nivel estatal. A menos impuestos, más recaudación. A menos impuestos, más empleo. Por lo tanto, yo creo que es fundamental y esencial bajar los impuestos en Canarias. Se puede incentivar el consumo, se puede incentivar el empleo y entendemos que ahora mismo es el momento, por las condiciones que se dan. Mayor recaudación. Ahora le preguntaré a Olga por esas condiciones económicas. Dime, Héctor. Pero es difícil abordar esta situación si desde el Estado no se le permite bajar el superávit, utilizar el superávit en los servicios básicos, en los servicios de educación, servicios sociales y sanidad, eso que el Estado está frenando para que Canarias no lo invierta en esa sección, y después tampoco tenemos unos presupuestos generales del Estado asegurados. Hay muchísima incertidumbre. Hombre, se pueden bajar los impuestos, tendremos que estudiarlo con todos los grupos, pero no estamos en una situación de afirmarlos rotundamente. Bueno, antes de que sigan opinando, Olga, te voy a preguntar sobre esa situación económica. Vamos a conectar en directo desde Tenerife con Gira Arredondo. Gira, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Nos encontramos precisamente para aclarar algunas de las dudas que se plantean. Dime. Sí, te decía que estás con el decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Sí, precisamente. Nos encontramos en este momento con una persona que quizás puede aclarar algunas de las dudas que se están planteando en este debate. Se llama Miguel Ángel Sánchez y es el decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Miguel Ángel, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a vosotros. Vamos directamente al grano. ¿Es alta la presión fiscal en Canarias? Bueno, la presión fiscal en Canarias está por debajo de la media nacional. La media nacional, la presión fiscal general está en un 38,7, en Canarias está en un 35,5 aproximadamente, 3 puntos por debajo, y el IJIC, por ejemplo, está 14 puntos por debajo del IVA nacional. Miguel Ángel, con estos datos que nos acabas de dar, ¿sería conveniente bajar el IJIC? Conveniente modificar cualquier modelo fiscal. Pues hay que pensárselo mucho, hay que pensarse en que tiene que ser con fines económicos y sociales y nunca jamás con fines políticos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos y seguimos con el debate en estudio. Gracias, Gira, y se lo pregunto a Olga. Situación económica, bonanza macroeconómica, dicen algunos. Si se baja el IJIC ahora, si dentro de 2 años que auguran nubarrones económicos en el horizonte canario, en el horizonte español, ¿qué va a pasar si ya no se recauda tanto? ¿Va a haber dinero para financiar las políticas sociales?
Vamos a ver, la realidad es que si el dinero se estuviera destinando, no solo, que es muy positivo para financiar políticas sociales, sino para crear dentro de esas políticas sociales nuevas líneas económicas que fortalecieran, por ejemplo, la economía canaria, pues sería perfecto. Pero si no hacemos esos deberes, realmente tendremos un problema a medio y largo plazo, y cuando vengan las vacas flacas seguiremos teniendo un problema más profundo todavía. ¿Se justifica, Paco, que se baje el IGIC? Vamos a ver, yo intenté explicarlo antes. El IGIC es un impuesto muy injusto. Es un impuesto muy injusto, como lo es el IVA, porque todo el mundo paga lo mismo, el rico, el pobre. Si un rico compra una barra de pan, paga exactamente el mismo IGIC que paga un rico, porque así son ese tipo de impuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, el IGIC es un impuesto que aporta una extraordinaria cantidad de ventajas a Canarias. Es mucho más bajo que el IVA, es 2/3 más bajo que el IVA, que es el impuesto equivalente, y además, que eso se suele decir poco, el dinero que se recauda con el IGIC no va a parar al Estado, como va a parar el del IVA, se queda en Canarias y se reparte, grosso modo, en partes prácticamente iguales entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales. Por lo tanto, es un dinero que entra directamente en la economía de las corporaciones públicas. Vamos a ver, hay que recordar que en 2012 se subió un 40% el IGIC. Se subió del 5 al 7%. Un 40%. Por eso es por lo que yo planteo que hay tipos determinados del IGIC que deberían bajarse. ¿Qué tipos concretamente? Creo que deberían bajarse los de la alimentación, los de vestido. Estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, no habría que bajar el IGIC en estos momentos al lujo. ¿Por qué hay que bajar el IGIC al lujo? Si la ley de medidas urgentes, la ley de medidas urgentes administrativas y fiscales del 2012, la 4 del 2012, prevé que desde el momento que alcancemos una estabilidad económica, bajar el IGIC, ¿por qué ahora que tenemos esa... Básicamente porque el Gobierno de la Nación impide gastar el superávit que ha tenido Canarias. Entonces, si no lo podemos gastar, un superávit en Canarias, si no lo podemos destinar antes a de seguir con el debate, básicos. Tenemos a Bernardo, tenemos a Ana, a Olga, que también me ha pedido la palabra. Vamos a conocer un dato que seguramente les resultará curioso y también en casa a los telespectadores. ¿Sabían que dedicamos del trabajo 6 meses al año a pagar impuestos? Sí, como han oído, 6 meses al año, de todo el año, para pagar impuestos. Tiene más datos Marina. Así es, Miguel Ángel. Los canarios debemos trabajar de media 179 días al año para pagar cotizaciones sociales e impuestos de todo tipo. Esto significa que nuestro salario desde el 1 de enero hasta el 28 de junio se lo lleva íntegro el erario público. A partir de ese día quedamos liberados y el dinero de nuestro trabajo se queda en nuestros bolsillos. Es el llamado día de la liberación fiscal. Pero ¿a dónde van nuestros impuestos? ¿En qué se emplea la recaudación tributaria? Si nos detenemos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año, la mayor parte de ellos se destina al gasto social. De los más de 8.000 millones de euros consignados para 2018, 5.800, es decir, el 80% va para servicios sociales, públicos y esenciales. Por tanto, van a sanidad, educación y a políticas sociales para que todos, al margen de nuestro poder adquisitivo, podamos acceder a servicios básicos gratuitos. Y son posibles gracias a los impuestos que pagamos, entre los que se encuentra el IGIC, un tributo que no solo ingresa a la comunidad autónoma, sino que financia a los ayuntamientos y también a los cabildos. Este IGIC, después de varios años de crisis económica, es ahora el principal motor de los tributos canarios, con récord continuo de recaudación. Por otro lado, los servicios públicos comienzan a levantar cabeza después de años de recortes. En esta nueva etapa se cuestiona si una disminución en la recaudación de los impuestos puede suponer un retroceso. ¿Es viable una rebaja fiscal? ¿Podemos permitirnos bajar los impuestos sin que esto afecte a los servicios esenciales? Pues ya lo han oído y le paso la pregunta a Bernardo y a Ana. ¿Cómo se quedan cuando ven que dedicamos 179 días de lo que trabajamos a pagar impuestos, Bernardo? Es muy simple. Si le dedicáramos el año entero a trabajar solo para pagar impuestos, seríamos esclavos, ¿no? Porque trabajamos todo para alguien. Si le dedicamos la mitad, es que somos semi-esclavos. Estamos en un régimen de semi-esclavitud, podríamos decirlo perfectamente, porque el prefijo semi significa la mitad, así que estamos hablando de la mitad del año trabajando para pagar impuestos. Pero me imagino, Bernardo, pero tú cuando te pones enfermo quieres ir al médico, claro, y quieres que el médico lo pague a alguien, y quieres que tus hijos puedan ir al colegio. Me imagino que tú entiendes que hay una serie de cuestiones que se tienen que resolver con los impuestos, porque mira, todos podemos discutir, pero mira, si te acaban de decir que la carga fiscal en Canarias es 3 puntos por debajo de la carga española, y 11 puntos por debajo de la carga Canarias. Hace 3 años
tenía unos presupuestos que eran el 33% menores a los actuales. Son 8.200 y pico largos los presupuestos que son los más altos de la historia. Si te vas al elemento... Te pregunto, Paco, ya que hablabas de sanidad. Y después Héctor, venga. ¿Es que acaso la sanidad hoy es un tercio mejor que hace 3 años? Pero está muchísimo mejor financiada y los ratios están mejorando. No es un tercio mejor. Pero espérate un momento. A ver, las personas que trabajan en sanidad están cobrando más de lo que pagaban antes. Para el común de la gente. Y además no pagan todos igual el IGIC. Paga más el que más consume. La llaga. Las personas que están trabajando en sanidad están cobrando más dignamente y están teniendo mejores condiciones de trabajo. Lo que no está sucediendo con el común de los mortales gracias a la reforma laboral del PP, que también se creó en un momento determinado y que... Bernardo, perdona, vamos a ver esa reforma que ha permitido crear empleo. Háganme caso, por favor. Esa reforma que ha permitido... Háganme caso, uno a uno. Que luego no nos permite... Pero mira, ya llevamos más de 100 días. A ver, uno a uno que no nos escuchan en casa, por favor, háganme caso. Olga, venga. A mí, Paco, me gustaría hacer un recordatorio de un dato súper importante que yo creo que se está perdiendo en todo este debate, que es que evidentemente, de manera aparente, la presión fiscal vinculada, si comparamos IGIC y IVA, es mucho menor en Canarias, pero tiene una motivación, surgió mucho más reducido para compensarse sumando los costes de transporte y que las mercancías, los bienes de consumo diario, todo tipo de bienes tuvieran un precio equiparado al precio nacional. Y no es así, sigue siendo bastante superior. Héctor, entonces, en ese punto son los comparables. No, con respecto a lo que decía Bernardo, es decir, él asocia que si nosotros pasamos del IGIC del 7 al 5 ya no somos esclavos. Ya somos gente maravillosa que vamos a... Esta no es la cuestión. Si vamos a hacer una bajada... No, si vamos a hacer una bajada de impuestos y se tiene que estudiar que se puedan primero priorizar y defender los servicios básicos. Está mejorando las condiciones. Ha mejorado el presupuesto del Gobierno de Canarias y ha mejorado también el presupuesto de aquellos servicios básicos. Y han mejorado en condiciones de recursos humanos, de equipamientos, y eso no se nota a lo mejor todavía en el servicio, pero a medio largo plazo sí se notará una mejora de esos servicios. Con menos financiación, pero ¿por qué no vamos a tener mejores servicios? Dice la ley, pero ¿por qué no quieren cumplir con lo que dice la ley? La ley de medidas urgentes, la 4 de 2012, lo establece así, lo establecía por así. suerte, hay cosas, ahora mismo, por suerte hay cosas y leyes que se pueden cambiar. Sí, pero hay leyes y cosas que se pueden cambiar en función de los momentos. Mira, tenemos una mejor financiación positiva del Estado. Hemos recuperado una serie de convenios. Bueno, cerrando, Sebastián. Una serie de convenios. Tenemos 600 millones de superávit. Pero es que tú lo mismo has dicho, con la incertidumbre no se puede hacer cambios. Porque vamos a tener 600 millones de superávit, pudiendo ese dinero estar en el bolsillo de los ciudadanos. Pero no podemos incentivar el consumo tenemos que dejarlo aquí. Tenemos que dejarlo aquí. Sebastián, Héctor, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un debate interesante. Algunos se mantienen en el foco. Hablaremos seguro con algunos de ustedes en otros debates que tenemos esta noche. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un vídeo que ha dado la vuelta a toda España. Un vídeo en el que un magistrado se burlaba y se mofaba de una presunta víctima de violencia de género. Y encima lo hacía en una sala de vistas, con la fiscala y con la abogada de la Administración de Justicia. Es un vídeo del que hablaremos con la siguiente invitada, la invitada que tenemos esta noche en el foco. Ella es la magistrada Gloria Poyatos. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es una de las juezas más conocidas en el archipiélago y a nivel nacional. Sus sentencias con perspectiva de género la han hecho situarse como una de las principales abanderadas del feminismo en la judicatura. Gloria Poyatos es además la fundadora y actual presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Sus inicios como abogada de comisiones obreras le hicieron ver de cerca las discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral y la importancia de luchar por ellas desde dentro de las instituciones. Sus referentes son todas aquellas mujeres invisibles que sin reconocimiento social alguno realizan el trabajo que sostiene la vida. ¿Qué tal? Continuamos aquí con Gloria Poyatos, con nuestra magistrada. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Si le parece, me gustaría enseñar ese vídeo de ese juez que pronunciaba esas palabras a una posible víctima de violencia machista. Lo vemos.
se va a quedar pero bastante mayor. Mayor que desde que ha dejado el bicho, otro has rejuvenecido además. Desde que eso se va a la María San Juan cuando vea que el lunes tiene que darle a los niños al padre. No sé yo si no está un poco preparado, ¿eh? Todo ello. Todo. Todo. De ella. De ella. Todo preparado. Sí. Anda. A mí me gustaría preguntarle que hiciera una pequeña valoración porque son palabras muy ofensivas hacia una víctima de violencia machista. Y en ese vídeo encontramos no solo un juez, sino también una fiscal que se burlan. ¿Qué le parece? Bueno, yo le doy mi opinión personal. Para mí son unos comentarios muy lamentables y no solo son lamentables por el lugar donde se producen y por las personas que participan en esa conversación, sino sobre todo porque revela, evidencia un problema más profundo, sistémico en nuestra sociedad, que es la falta de sensibilidad contra la violencia de género. Es decir, se banaliza la violencia de género y se banaliza el delito de violencia de género como si fuese un delito inferior, un delito menor. Yo creo, esta sigue siendo una opinión personal, que no hubiésemos asistido a unos comentarios semejantes si se hubiese tratado otro delito distinto. Y por ello es tan importante la formación en género, no solo de la judicatura, sino de todos los estamentos que operan en la justicia, porque la formación en derechos humanos te enseña y te muestra que el estereotipo de inferioridad de las mujeres desde un punto de vista moral, que se traduce en el prejuicio de la mujer mentirosa, no solo está abordado como desde el derecho internacional, sino que además se califica como un elemento discriminatorio que puede impedir el acceso de las mujeres a la justicia. Pero, magistrada, ¿se le puede pedir a la población española que confíe en la justicia si previsiblemente es una justicia machista? Bueno, la justicia no es solo lo que hemos visto, es mucho más, y tenemos una justicia española que es responsable, mucho más de lo que pueda parecer. Lo que, como he dicho anteriormente, sí que hace falta, no solo en la judicatura, sino en el resto de estamentos, es una formación en género que debe ser permanente, que debe ser obligatoria y que además debe ser transversal. ¿Y hay suficiente formación? ¿Hay recursos públicos? ¿Cómo se forman los jueces? Bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la asociación de la que tengo el honor de ser la presidenta, la Asociación de Mujeres Juezas de España, no hay suficiente formación en género. Este no es un problema del sistema judicial español, este es un problema de todos los sistemas judiciales en el mundo, y esto no lo digo yo solo. La ONU, en una resolución del año 2014, ya condenó a España y además recomendó que se diese formación a las personas que trabajan en el ámbito de justicia, especialmente a los jueces y juezas, porque yo cuando puedo lo digo, juzgar con perspectiva de género no es una opción del juez o la jueza, es un mandato legal imperativo. Parece, Gloria, perdone, que comenzó siendo una moda lo de hablar de juzgar con perspectiva de género después de lo de la manada. Bueno, pues no es ninguna muda, tiene una andadura muy larga en otros sistemas de justicia, aunque aquí en España nos parezca muy nuevo. Y no solo ello está reconocido e incluido no solo en los tratados internacionales ratificados por España, sino que está normativizado en el artículo 4 de la Ley de Igualdad, y también la Constitución en su artículo 9.2 ordena a los poderes públicos remover los obstáculos que impiden la igualdad real. Y eso no es más que juzgar con perspectiva de género, búsqueda constante de soluciones justas ante situaciones inequitativas de género, que no debe aplicarse siempre, solo en aquellos casos en los que se comprometan relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género. Gloria, ese machismo del que estamos hablando se puede ver también en el acceso de las juezas a los altos cargos. Sin duda alguna, la carrera judicial no se libra de ese techo de cristal que impera en todas las profesiones. Yo diría que es un ejemplo paradigmático de techo de cristal. Fíjese que somos un 53% las juezas de la carrera judicial y un 62% en una franja de edad por debajo de 51 años, y en cambio en el Tribunal Supremo, de 83 integrantes, solo hay 14 mujeres. Eso es una anomalía democrática que redunda negativamente en la calidad de la justicia, porque no es una justicia representativa de la mirada completa de una sociedad formada por hombres y mujeres. Usted lo está comentando, sí. Otro elemento importante, piense que en el Tribunal Supremo se esculpe la jurisprudencia, que es la que vincula a todos los órganos jurisdiccionales que están por debajo. Y si en esa jurisprudencia no hay una mirada femenina, está claro que hay un desequilibrio que afecta y redunda negativamente.
No solo hay discriminación en la magistratura, también en otros ámbitos de la vida, en otros gremios. ¿Por qué nos cuesta más a las mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos cuesta más? Bueno, nos cuesta más porque en los países que hemos conquistado la igualdad jurídica, que ya en teoría no tendría que existir igualdad real, tenemos un elemento muy potente cognitivo que es el que sostiene las discriminaciones en tiempos de democracias, que se llaman estereotipos. Estos son elementos cognitivos y racionales que vemos como verdades absolutas, pero es que cuando los estereotipos traspasan el tejido perceptivo de la persona, ya no los identificamos como un problema, sino como nuestra propia forma de pensar. Y esto se reproduce en todos los ámbitos, pero en la justicia, si traspasan la justicia, pueden convertir las sentencias en armas de discriminación institucional. Gloria, cerca de 40 víctimas mortales por violencia machista. ¿Se pueden mejorar los protocolos? Si España es un país referente, ¿por qué sigue muriendo mujeres? Es que no se llega a entender, no se comprende. Bueno, porque sigue muy latente la devaluación continua de la imagen de la mujer, de lo que nuestra sociedad se encarga de recordarnos con cada mensaje. Decimos que somos iguales, pero cosificamos a las mujeres y las sexualizamos con cada anuncio. Decimos que somos iguales y tenemos una RAE que define sexo débil como conjunto de mujeres, sexo fuerte como conjunto de hombres, o no hay mujeres en los libros de textos de nuestros hijos e hijas. Hace falta una reforma muy completa, no solo en los protocolos, que también, no solo en la justicia, integrando el criterio, el concepto de violencia de género contenido en el Convenio de Estambul, asignando medios humanos y materiales, cambiando las cosas y formando al personal de justicia, sino también, sobre todo, hace falta educación social y educación en las escuelas, porque ahí está la vacuna contra la violencia de género. Por cierto, precisamente es ahora en octubre cuando se cumple ese aniversario del movimiento Me Too, también se reprodujo en España. ¿Podemos hablar de algo positivo? ¿Nos ha dado fuerza a las mujeres? Sin ninguna duda. Las mujeres hemos ido conquistando los derechos a golpe de movimientos colectivos. Este movimiento lo que hace es crear conciencia colectiva femenina y darte cuenta de lo que podía verse como un problema individual o endógeno no lo es un problema que nos afecta a todas, y el enfoque y la vía es sin duda alguna esa, como hicieron las sufragistas en su momento, como los movimientos en determinados países contra las limitaciones a los derechos reproductivos de las mujeres se está produciendo, ¿no? Por tanto, habrá un antes y un después, o el movimiento del 8 de marzo, la huelga feminista, que tanto éxito tuvo. Por cierto, ya para ir terminando, sí me gustaría preguntarle por su proyecto, por su movimiento Educando en Justicia. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Alguna pregunta que le hayan hecho y que no haya podido olvidar? Pues mire, dos preguntas que nos dejaron sin palabras. Además, en esa mesa estábamos la fiscal coordinadora, estaba el forense coordinador de Lanzarote y la abogada de Comisiones Obreras y yo misma. Fue una niña de 15 años que nos dijo que cómo podía ser que, habiéndose acordado órdenes de protección en casos de víctimas de violencia de género, llegasen a asesinar a la víctima. Es muy difícil responder a ello. Y luego otra pregunta un poco más jocosa que se nos hizo también y que ningún periodista se atrevería a hacernos. Este fue un niño y nos preguntó a los mismos asistentes que le he comentado si nos habían sobornado alguna vez y de qué cantidad se trataba. Gloria Poyatos, magistrada, ha sido un placer tenerla aquí en el foco con nosotros, pero no se mueva porque queremos seguir hablando de sueldo. Vamos a continuar con esta sección de focos opuestos porque queremos plantearles una cuestión. ¿Creen ustedes que cobran demasiado, que los sueldos de nuestros alcaldes es demasiado alto? Lo vamos a ver en nuestra próxima sección de focos opuestos. De los 88 alcaldes que hay en Canarias, solo 4 no cobran. Es la quinta comunidad con más regidores ganando un sueldo. La media se sitúa en 39.725 euros brutos al año. Por debajo de los 1.000 euros al año cobran los alcaldes de Tazacorte, El Pinar, Fasnia y Aría. Ninguno de ellos tiene dedicación exclusiva. En el otro lado de la tabla y con los mayores sueldos están los regidores de Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife y Arona. Están por encima de los 60.000 euros anuales. Pero quien más destaca es sin duda el alcalde de La Laguna. A pesar de contar con una población inferior a la de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, José Alberto Díaz es el séptimo alcalde que más cobra de España y el primero de Canarias. Con un sueldo de 79.018 euros brutos al año, gana más que el presidente del gobierno de Canarias.
si comparamos estos salarios con el sueldo medio de un directivo, todos los alcaldes ganan menos, pero si lo hacemos con el salario medio de un canario, la gran mayoría, el 85%, lo supera. Así que con estos datos nos preguntamos, ¿deben bajarse el sueldo los alcaldes canarios? Son nuestros focos opuestos, ya saben. ¿Hay que bajar el sueldo a los políticos? Esa es la pregunta que les planteo esta noche a Héctor Suárez y a Paco Pomares. Héctor, ¿hay que bajar el sueldo a los políticos? Los políticos, al igual que todas personas, tienen que tener un sueldo digno para que puedan desarrollar su actividad. Y en función de la responsabilidad que tienen y de la responsabilidad que ostentan, tienen que tener un sueldo adecuado a la misma. ¿Y a los alcaldes, Héctor? Exactamente igual. Además, ahora con la nueva ley, los alcaldes tienen, y las alcaldesas, y los concejales y las concejalas tienen responsabilidad patrimonial y penal. Y eso Paco, también hay que tenerlo en ¿bajar el cuenta. sueldo a los alcaldes? Yo estoy de acuerdo en que los políticos tienen que tener un sueldo digno. Lo que no estoy de acuerdo es que se lo tengamos que pagar entre todos. Pueden trabajar y tener un sueldo digno. Al final, lo razonable, lo lógico, sería que el que un político cobrara fuera una excepción, no la regla general. Durante la transición hubo muchísimos políticos, la inmensa mayoría, que no cobraban absolutamente nada, porque consideraban que lo que realizaban era un servicio público. ¿Cuál es el problema? Es que al final se ha convertido la política en una profesión, y la política no debería ser una profesión, No, pero debería sí, ser un servicio. Pero sí tenemos que asegurar, Paco, que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a la política. Y si ponemos una remuneración voluntaria... Pero es que eso al principio es falso. La gente no tiene las mismas oportunidades para acceder a la política. Pues entonces, si, prueba de ello es que cuando miras quiénes acceden a la política, por lo menos lo nosotros podrás lo ver tenemos es que que los que asegurar. acceden son funcionarios, son personas que tienen recursos. Si nosotros lo podemos asegurar que todos puedan acceder, pues entonces tenemos la facilidad de que no solo los que tienen muchos recursos, los que son ricos de cuna, se puede acceder a la política. Se puede acceder a la política porque se paga dinero. Mira, si nadie cobrara dinero también serían las mismas oportunidades. Hay un viejo debate, que es un debate histórico, hay un debate histórico que es que entonces los pobres no podrían dedicarse a la política. Dime qué pobres se dedican a la política, entre otras cosas, porque cuando llegan se hacen ricos. Este no es el formato. El formato tiene que ser otro. Yo, por ejemplo, que llevo un tiempo dedicado a la política y también tengo mi actividad, no soy rico. Y además otra cosa, si yo no he dicho que sea rico, digo que no eres pobre. Pero la clave es que si tú solo le dedicas el tiempo que le puedes dedicar después de que termines tu jornada laboral, no vas a poder atender a los ciudadanos las 24 horas o las 16 horas. A lo mejor los ciudadanos se alegran de eso. A lo mejor no hace falta dedicar 24 horas a los ciudadanos. Lo que después llegan las críticas de periodistas diciendo es que no le dedican el tiempo suficiente, que a las 3 de la tarde apagan el móvil. Si tu trabajo fuera un trabajo voluntario, si tu trabajo fuera un trabajo voluntario, vamos, es que no tienen por qué tener ustedes, que no hace falta que tengan dedicación exclusiva, que seguramente las cosas funcionarían mejor si no la tuvieran. Lo que tiene que haber es voluntad, lo que tiene que haber es sacrificio público, lo que tiene que haber es otro tipo de cuestiones. Mira, en la mayor parte de los países europeos, especialmente los países nórdicos y en Alemania, el porcentaje de políticos que se ganan la vida exclusivamente en el área público es muy inferior al que se da en los países latinos, pero y concretamente en España. Eso no tiene nada que ver con los sueldos que cobran los alcaldes y las alcaldesas o los concejales y las concejalas. ¿Estás cambiando de discusión? No, lo que quiero decir es que si tú no tienes un tiempo determinado para dedicarle a esa actividad y tienes que combinarlo con otras actividades profesionales, por ejemplo, la de un autónomo, la de un médico, la de un autónomo, la de un médico, las distintas profesiones, no le vas a poder dedicar el tiempo, porque muchas de las críticas son que no tienes el tiempo suficiente para dedicarle ni a los vecinos, porque la política no es solo gestionar los recursos que te llegan, sentarte en un despacho y mirar lo que hacen los funcionarios. La política, con mayúsculas, es otra cosa. Se hace hoy es una política que los ciudadanos no comparten, es una política que no consigue atraer a los ciudadanos. Y serán unas organizaciones políticas y algunos políticos, no es la mía, pero no todos. Es una opinión que viene avalada por el hecho de que hay un porcentaje elevadísimo de gente que ni siquiera acude a votar. Yo creo que están ustedes muy preocupados por sus sueldos y tenían que empezar a preocuparse por el servicio público. La clave necesitamos es gente con vocación, pero gente que puede dedicarse con vocación, que los políticos cobren salarios similares a los que cobran los ciudadanos. Y no es así, lo acabamos de ver. Si un ciudadano tiene un salario medio de 20.000 euros, medio. Héctor, un político que tiene 80. Héctor, Paco, cierras tú brevemente. Pero en función a la responsabilidad que tengas, Paco, igual que un periodista no puede ser voluntarioso, porque le cerramos muchísima responsabilidad, porque el que firma tiene responsabilidad penal y patrimonial. Héctor Suárez, cerramos aquí nuestros focos opuestos. Vemos que no vamos a llegar a un acuerdo entre los dos. Me temo que no. No. Pero bueno, por eso son los focos opuestos. Nosotros cerramos focos opuestos aquí, pero atentos al siguiente testimonio. Outra entrevista de niño bem jovenzito, que antes de ir para o instituto buscou mis serviços e eu vi que era muito jovem, eu lhe pedi documento porque eu tenho medo, porque como eu estou em la calle, a polícia pode chegar em qualquer momento e eu não quero ter problema. E o niño esse estava com 18 anos recém-cumprido.
Escalofriante este testimonio. Escuchen, porque en España hay 3 burdeles por cada hospital público. Es uno de los países del mundo con mayor número de consumidores por pago de sexo del mundo. El primero de la Unión Europea, según un informe de la ONU. Y en Canarias, pues no nos quedamos atrás. En los últimos 2 años, el aumento del consumo ha llegado hasta el 20%. ¿Hay que abolir o hay que regular? El gobierno central quiere prohibir la prostitución en España, una actividad que no está regulada, aunque sí se persigue a los proxenetas, y algunos ayuntamientos imponen multas para las mujeres que la ejercen en la calle. Mientras, en Canarias el negocio de la prostitución ha aumentado un 20% en los últimos años. Los demandantes de prostitución en Canarias no tienen un perfil, son casados, solteros, con formación, sin formación. Lo que diferencia a unos de otros es el objetivo por el que van a prostitución. El Ejecutivo Socialista se ha posicionado a favor de la abolición, mientras otras plataformas feministas exigen la regulación de la actividad y la legalización, como ocurre en Alemania y Holanda. Y creo que es imprescindible porque es la única manera de reconocer que como trabajadoras tienen derechos y por tanto salvarlas de situaciones de especial vulnerabilidad. En Canarias, gran parte de las mujeres que venden su cuerpo tienen entre 20 y 40 años y proceden de países como Nigeria o Colombia. Llegan engañadas por mafias que les han prometido una vida mejor. Con estos datos nos preguntamos si se debe abolir o regular. Pues ya lo han visto y se incorporan a este debate Rocío Moreno, abogada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Y Juana María Santana, abogada, también miembro de la Plataforma Abolicionista de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y repito, solo una palabra: abolir o regular. Paco. Yo creo que sería fantástico poder abolir la prostitución. Creo que sería fantástico. Lo que pasa es que no sé cómo se hace Una palabra, Paco: abolir o regular. Pues no tengo una palabra porque me parece que es un debate complejo. Ana Martínez, ¿abolir o regular? Abolir. Rocío Regular. Moreno. Abolir. Sebastián. Regular. Abolir. Paco, cuéntanos. Hombre, es que yo creo que hay que intentar estas cosas tomárselas con seriedad. Desde luego que nadie puede estar a favor de la prostitución y que todos desearíamos que la prostitución desapareciera. Pero supongamos que se aprueba una ley que dice la prostitución queda abolida. ¿Eso va a hacer que desaparezcan las 300.000 personas que se dedican en España a la prostitución? ¿Va a producir esa ley que realmente desaparezcan o solamente que pasen a la clandestinidad, que se produzcan situaciones de mayor explotación, que se llegue a situaciones distintas? Yo no lo tengo claro, sinceramente no lo tengo claro. Ojalá estuviéramos en condiciones de establecer una ley que permitiera la abolición de la esclavitud, pero creo que no es real. Precisamente el gobierno de Sánchez está planteándose presentar una ley, crear una ley para poder abolir la prostitución, pero no sé si ustedes ven factible que en un país con tanto consumidor sea factible. Rocío. Yo abogo por la regulación, en primer lugar partiendo del razonamiento que ha dicho Paco, y luego porque realmente aquí no está prohibido, no es ilegal la prostitución. Y aquí, además, hace poco el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha puesto la prostitución como una actividad clasificada, es decir, la está en cierta medida legalizando y regulando los sitios, los bares de alternes, incluso las casas, y las está regulando algo que no existe. En cambio, el Gobierno de Canarias no lo admite, pero sí lo pone como actividad clasificada. Es decir, estamos ahora mismo en un limbo legal totalmente. Eso es un disparate desde el punto de vista no solo jurídico. Yo no le veo ninguna argumentación jurídica para tú regular ahora mismo la prostitución. Es decir, vender tu cuerpo no puede ser nunca una actividad. Y no puede ser un trabajo. Pero es que no, y a mí me parece no un disparate, no, me parece un disparate, y además una contradicción del propio gobierno del Estado. Es decir, por un lado habla de abolición y por otro lado acepta un sindicato de prostitutas. Eso me parece un verdadero disparate. No podemos estar a favor de la regulación de la prostitución porque eso me parece un trabajo indigno. Juana María. Bueno, yo creo que partimos de algo que ya ha sucedido en el pasado, como es la abolición de la esclavitud. De hecho, cuando se trató de abolir también la esclavitud sexual, se pospuso. Juana María, perdona, nos vamos a publicidad, unos minutos solamente, pero volvemos enseguida aquí en El Foco para hablar de abolir o regular la prostitución. 4 minutos, no se muevan.
Se lo estábamos contando, estamos aquí en El Foco hablando sobre si se debe regularizar o si se debe abolir la prostitución, y es que el gobierno de Sánchez ha tomado la delantera y el debate está servido. Incluso todos los partidos políticos han puesto de manifiesto su opinión. Por ejemplo, Ciudadanos apuesta por la regularización, Podemos no lo tiene claro, el Partido Popular quiere abolir, igual que el gobierno de Sánchez. Y tenemos con nosotros aquí a Juana María Santana, de la plataforma abolicionista. Juana María, abolir. Abolir, sí, pero no es una fórmula mágica, igual que tampoco lo es reglamentar. Por desgracia no se puede acabar sobre la marcha, pero sí que hay que poner los pasos para evitar algo que no sé si las mujeres tenemos muy claro, que es que nos afecta a todas en nuestra posición en la sociedad. Es decir, cualquier mujer es susceptible de ser puta, cualquier mujer es susceptible de ser prostituida, de ser vendida, de ser traficada. Pero Y desde este punto de vista creo que nos afecta tanto que no podemos tomarlo a la ligera. Aunque no seamos solidarias con las mujeres traficadas y prostituidas, por nuestro propio estatus, por la pérdida de potencial de las mujeres que están ahí perdidas, siendo un cuerpo en una calle, en una esquina, en un burdel, cuando a lo mejor entre esos talentos estaría el descubrimiento de una vacuna, pero nos reducen. Bueno, yo defiendo la libertad de las personas para hacer de su vida lo que les venga en gana. Por eso somos libres. Hacer de su vida y de su cuerpo lo que les venga en gana. Por ejemplo, la venta de órganos sería una grandísima solución para las larguísimas listas de espera por órganos. Sería una solución de mercado que favorecería a muchas personas y salvaría muchas vidas. Lo mismo con la prostitución. No podemos meternos en la cama de nadie y ponernos a explorar los motivos por los que va a esa cama, ya sean de atracción física o ya sean intereses puramente crematísticos como el de la prostitución. Lo que sí es cierto, Bernardo, es que en países que son regulacionistas, por ejemplo, Dinamarca, Holanda o Alemania, se intentó llevar por ese cauce la prostitución para empoderar a la mujer, pero se ha constatado que no ha servido para nada. La prostitución sigue en la calle, Bernardo. Bueno, pensemos una cosa, estás hablando de la mujer, hay prostitución masculina también, y da la impresión de que aquí no nos acordamos nunca de que también hay muchos hombres que ejercen la prostitución en el sano derecho de ejercer su libertad. Yo me pregunto si mantenemos a estas personas en la ilegalidad, ¿por qué nos vamos a quejar de las mafias de la prostitución? Es que no les estamos dando otra salida. Vamos a ver, yo creo que no se puede regular una cosa que supondría dar la legitimidad a una libre elección que en realidad no existe. Las personas que van a la prostitución conducidas por unas circunstancias o directamente explotadas sexualmente o tratadas. Entonces, lo de pasan a la clandestinidad, a ver, ya están en la clandestinidad la inmensa mayoría, porque el porcentaje de mujeres prostituidas que están en manos de proxenetas, que es una actividad que sí está prohibida en España, sin ir más lejos, o que están en manos de redes de trata, son el grueso de las mujeres prostituidas. Entonces, ¿a qué clandestinidad nos estamos refiriendo? A la que se produciría en el caso de que se decretara Déjame un segundo, Ana. A la que se produciría en el caso de que se decretara la abolición sin establecer mecanismos para garantizar que esa abolición efectivamente funciona. Porque el problema es, ¿qué hacemos? Cogemos a las 300.000 prostitutas y a los probablemente 80.000 proxenetas que hay en este país y les ponemos un policía al lado para que dejen de ejercer sus funciones. Es muy complejo, vamos a ver. Yo lo que digo es que probablemente podría ser una mejor solución establecer mecanismos correctores, como se ha hecho en otros países. Tú dices que no ha funcionado. Depende. Hay países donde no ha funcionado y hay países en donde sí ha funcionado. En cualquier caso, lo que no se puede hacer brindis al sol. El Partido Socialista propone una ley de abolición que en definitiva lo que dice es, a partir de hoy queda abolida la prostitución, pero en realidad se va a acabar con ella. Yo creo que no. Yo creo que lo estamos tomando todo primero. En el año 95 con la trata de blancas y con la explotación sexual. Es que son tres conceptos que son inseparables. No son inseparables. No son inseparables y los datos están ahí. Los datos están ahí son de que inseparables, porque hay un 30% que ejercen la prostitución, según los datos, no los hago yo, un 30% el que eligen ellas ser prostitutas. Y por otro lado, la regulación, ¿por qué estoy a favor? Pero por razones económicas, Esa señora, yo no entiendo que nadie se prostituya. Déjame terminar, por favor. En la prostitución se genera mucho dinero. Rocío, a mí me gustaría que hablaran de datos y nosotros vamos a hablar de datos ahora mismo. Y es que en Canarias, en los últimos 2 años, el consumo ha aumentado un 20%, pero no solo eso, sino es que cada vez son más jóvenes los que lo consumen. Estos son los consumidores, los nuevos consumidores.
Entre 5 y 20 euros es lo que muchos consumidores pagan por mantener relaciones sexuales. Aumenta la prostitución en Canarias y las mujeres que la ejercen tienen entre 20 y 40 años y además están en riesgo de exclusión social. Un dato alarmante, son cada vez más los jóvenes que pagan por este tipo de servicios. Aquí en la Universidad de La Laguna, la socióloga Esther Torrado realiza sus estudios sobre el comportamiento de la prostitución en Canarias y en España. Ella está a favor de la abolición. Se estima que al menos uno de cada 3 jóvenes ha demandado prostitución en nuestro país. 1 de cada 3 jóvenes. Datos que nos corroboran mujeres como Camila, de origen brasileño, llegó a Canarias hace más de 2 décadas. Nos ha confirmado que fue víctima de trata y que además fue abusada siendo una menor de edad. Ella también nos ha confirmado que son cada vez más los jóvenes que se ponen en contacto con ellas. Un niño bem jovencito, que antes de ir para o instituto buscou mis servicios e eu vi que era muito jovem, eu lhe pedi documento porque eu tenho medo, porque como eu estou em la calle, a polícia pode chegar em qualquer momento e eu não quero ter problema. E o niño esse estava com 18 anos recién cumplido. Los estudios sitúan a España como el país de Europa en el que más jóvenes consumen prostitución y pornografía. El porno está siendo la escuela de desigualdad sexual de nuestros jóvenes. ¿Qué tal, Canarias? Bienvenidos un martes más a Ídolos de Tara. En el programa de hoy vamos a dedicar esta media hora a reflexionar sobre la prostitución. Para la periodista Noemi Galván, esa no es la única fuente de la que se nutre este fenómeno. Desde la música, los medios de comunicación, los mensajes publicitarios, todo contribuye a crear esa imagen de cosificación de la mujer. Y todo esto sumado, según la periodista Begoña Vera, a la precarización de las políticas que promueven la igualdad, ha contribuido al repunte de la prostitución. No hay una educación sexual afectiva ni en las escuelas ni en las familias. No hay una teoría feminista sexual en el que se busque una sexualidad más igualitaria y se les enseña a los jóvenes y a las jóvenes. Si a esto le unimos el neoliberalismo absoluto de capitalismo acerca del cuerpo y la mercantilización de los cuerpos, pues bueno, tenemos las condiciones absolutas para que baje el percentil en edad de consumo de sexo entre los jóvenes. Chicos de 15 a 17 años entienden que una práctica habitual es celebrar la orla yendo a consumir prostitución. Para todo el movimiento feminista, el factor de riesgo sigue siendo la mujer que se prostituye, a quien hay que proteger mediante la regulación o la abolición. ¿Y qué explicación le dan ustedes a que cada vez sean más jóvenes los consumidores de prostitución? Rocío Moreno. A ver, respecto a los jóvenes, pues evidentemente, como decía el vídeo, de la internet que está al alcance de todos, cada vez más jóvenes, y luego pues toda la pornografía que se mueve ahí. Luego, respecto a la regulación, sí que lo que quería decir es que ahí estás protegiendo a la mujer y le estás quitando también de la trata de blanca y de la explotación. Y además tributarían con todo el dinero que se mueve en la prostitución. Mira, tendrían, un momentín, por favor, seguridad social, podrían cotizar a la seguridad social, tendrían derecho a una sanidad pública, porque lo que yo veo por el barrio donde yo vivo, ¿vale? En Arenales, es que pasa una ambulancia para repartir los preservativos, porque no tienen derecho y no tienen a la seguridad pública. Tributarían, podrían tener derecho al paro, en el caso para poder salir de ahí. Te pongo si es lo que dos quieren. ejemplos Y además de te dos quitas a países todos que los han regulado, proxenetas. Holanda y Alemania. En Alemania han hecho un seguimiento muy pormenorizado de los resultados que ha dado la regularización. ¿Qué ha pasado? Que se ha multiplicado exponencialmente la trata, la importación de prostitutas. ¿Por qué? Porque prostitutas alemanas solamente hay 2%. Claro, tenemos que es un país bastante rico, bastante saneado económicamente, en la que no hay esa necesidad de dedicarse a la prostitución como salida económica para las mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha multiplicado la trata exponencialmente, ¿eh? Ellos han hecho un seguimiento muy exhaustivo de los resultados que estaba dando su norma. En Holanda, efectivamente, se podía pagar impuestos, se podía pagar seguridad social, se podían dar de alta. De las 600.000 prostitutas que tenían estimadas, se ha dado de alta un 1%. Bernardo. ¿Tú crees que esos son resultados que avalen el modelo regulacionista? Ah, pero que me estás comparando, en serio, Alemania, Holanda con España. Te estoy preguntando. Es que en nada, porque es que no se parece absolutamente en nada, ni en la mi propia mentalidad se parece. No creo que sea ético que el Estado se lucre con impuestos, como estabas hablando, de la explotación de las mujeres. ¿Pero ¿Cómo puede ser ético eso? ¿Cómo que no es explotación? ¿Por qué explotación? Que tú tengas que vender tu cuerpo para vivir, ¿cómo que no es explotación? Pero, y que te con tengas eso que vas a someter. conseguir, como ¿Tú crees
es que las mujeres voluntariamente se acuestan con un hombre voluntariamente. Se acuestan por razones económicas, pero no, vamos, el porcentaje de mujeres que voluntariamente se acuestan porque se quieren acostar, simplemente porque lo ven como una profesión, tenemos precisamente, es limitado. Sebastián, disculpa, tenemos precisamente ahora mismo a alguien al teléfono que lo vivió en primera persona, vivió la prostitución, vivió la trata de personas en primera persona y ahora se ha convertido en una de las más exponenciales activistas en contra de la prostitución y de la regularización. Amelia Tiganus, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una primera impresión de lo que estás viviendo, lo que estás escuchando en este debate. Sí, bueno, me parece muy interesante y además a ratos me sigo sorprendiendo, ¿no?, de los argumentos a favor de la regulación de la prostitución, ¿no?, digamos. ¿Por qué no se debe regularizar la prostitución, Amelia? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que si hablamos de regular la prostitución, no solo hablamos de las mujeres que están en situación de prostitución, sino tenemos que tener en cuenta que en este país en el que cada vez sufrimos más la pérdida de derechos y sufrimos la pérdida de empleo, las mujeres somos las primeras que acabamos en paro, las primeras que acabamos sin derecho. Si hablamos de regular la prostitución, hablamos de convertir en un trabajo algo que va a ser para todas nosotras, porque ese va a ser el trabajo, porque el trabajo se acaba, el trabajo genuino ya no hay para todas, ni mucho menos. Amelia, a mí me gustaría preguntarle por su experiencia personal. A usted la vendieron por 300 euros. ¿Sabía en ese momento que estaba siendo víctima de trata? No, yo tardé más de 7 años después de salir del sistema prostitucional en descubrir que había sido víctima de trata. En gran parte eso nos pasa a todas las víctimas de trata, o a casi todas, porque no nos identificamos como tal, en gran parte porque los medios de comunicación lo que hacen es transmitir la imagen estereotipada de la víctima perfecta. En realidad, la trata es el proceso a través del cual llegamos a ser explotadas sexualmente, ¿no? Entonces, Amelia, sí. Muchísimas gracias por habernos atendido con esta llamada telefónica. Ha sido un placer. Y yo quisiera preguntarle ahora mismo a Juana María, ¿por qué se persigue a la mujer y no al consumidor? No, no se persigue a la mujer y no al consumidor. Yo quería dar un dato de antes que no es tan complejo ni tan difícil. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en España con este boom de la prostitución? En el 95 el Código Penal fue reformado y salió el proxenetismo como delito. Entonces las mafias que pasaban por España como territorio de camino se asentaron. Y no habría pasado nada si no fuera porque el que falta el respeto a alguien se le falta a todo el mundo, y empezaron los robos, las armas, las drogas, etcétera. Y entonces en el 2003 volvieron a incluir el proxenetismo en el Código Penal, pero ya el daño estaba hecho y España estaba llena de burdeles de carretera y de mafias y de cosas. Y a partir de ahí, para no decaer, porque da mucho dinero, el auge del porno mostrando relaciones sexuales, por decirlo de alguna manera, muy difíciles y normalmente dañosas para las mujeres. Violentas, hace que los jóvenes sobre todo vayan a buscar fuera por dinero lo que no le permite una compañera, ya no por amor, sino desde luego no por placer. Bernardo, yo no para ir terminando, no estoy en nada de acuerdo con este contenido moralizante que estamos teniendo, que le tiene que decir a uno qué películas tiene que ver, ¿no? Me parece que aquí son todos muy conservadores, salvo yo, ¿no? Verdad, la moralina creo que habría que dejarla de lado y dejar que cada uno vea las películas que quiera y se relacione con quien quiera, siempre que no haya coacción, siempre que no haya uso de fuerza, que eso sí son las mafias, el uso de la fuerza, hacer algo a alguien que no quiere hacer. En eso estaremos todos de acuerdo, me parece, pero yo me pregunto, ¿no tienen derecho estas estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Laguna, que van a los periódicos de Tenerife a poner sus anuncios libremente para ejercer la prostitución? ¿No tienen derecho a hacerlo legalmente? ¿O las vamos a condenar a la ilegalidad o a esa zona no definida de la alegalidad en que están ahora? Muchísimas gracias a todos. Pomares, una última intervención. Juana, ¿quieres contestar? Básicamente decir que estoy básicamente de acuerdo en la reflexión que ha hecho Juana sobre por qué se produce en estos momentos esta eclosión de la prostitución. Evidentemente el tema del porno es un tema absoluto, la trivialización es otro de los factores, y hay uno último que además me ha dejado un poco sorprendido. ¿Por qué nos referimos a los hombres
posibles consumidores, porque no hablamos de puteros, que es lo que realmente Puteros, son. no, ¿Por no, qué le sistemáticamente llamamos puteros. convertimos la prostitución como una especie de ejercicio al que se tiene que sumar la gente, como si esto fuera una especie de actividad? Juana, y el que vende, Paco, un placer. Muchísimas gracias a Sebastián, a Ana, Juana, Rocío. Juana, un último apunte. El tema no es nada frívolo. El tema nos afecta a nosotros en nuestra condición social de persona. Y hay que pensarlo muy bien. No debatirlo alegremente y a ver quién gana. No. O sea, creo que es algo para reflexionar ya de una vez, igual que con la esclavitud. En un momento determinado se prohibió, costó arrancarla, pero a partir de la prohibición no se reglamentó para menos latigazos, que le dieran más comida. O sea, lo que está mal, está mal. Que sea moral, que sea ética, que sea lo que sea, como se llame, está mal. Juana María, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Y les hago una pregunta que se hace prácticamente toda Canarias desde el año 2016. ¿Dónde está Juana Ramos? Previsiblemente podría haber sido asesinada a manos de su expareja. Se lo contamos en Sucedió Aquí. El barrio de La Paterna es el último lugar donde se ve con vida a Juana Ramos y en compañía de su expareja, Miguel Ángel Ramos. Esa noche Juana no llega a su casa como declaran algunas de sus vecinas. Tampoco al día siguiente abre el local que regentaba justo anexo. No va a visitar a sus padres, algo poco habitual en ella. Salta la voz de alarma. Comienza en ese momento una intensa búsqueda por la zona donde residía su pareja, Miguel Ángel Ramos. Se registran más de 600 aljibes, estanques y pozos en la zona de bañaderos donde residía Miguel Ángel. También se le busca por costa. Participan efectivos de la Policía Nacional, perros especializados y la Unidad Militar de Emergencia. Se da la circunstancia que Miguel Ángel tenía una deuda con la Seguridad Social de 24.000 euros y que debió asumir Juana al ser la titular del negocio. Al parecer y según la familia, Miguel Ángel habría coaccionado a Juana con no devolverle esa deuda si rompía la relación. Asimismo, en sede judicial, dos de las amigas de Juana aseguran que les contó cómo Miguel la maltrataba de forma física y psicológica, con un control absoluto además, sobre todo sus movimientos. Por eso la mató, porque él la perdió. Mi madre le confesó a una amiga que la iba a dejar. Apenas 15 días después de la desaparición de Juana, Miguel es detenido. Sus contradicciones a la hora de relatar lo ocurrido esa noche son las primeras sospechas que tiene la policía. Tras ser preguntado por los investigadores qué le llevaba a transitar esos días por la zona donde sospechaban Juana habría desaparecido, simplemente contesta: fui a pensar. Según las hipótesis de la propia familia, en esta zona del Puertillo, Miguel Ángel habría dejado inconsciente o sin vida a Juana, la habría arrojado al mar para deshacerse del cuerpo. Miguel Ramos, cocinero de profesión y pescador habitual de la zona, conoce perfectamente el fondo marino de Bañaderos. Incluso se pudo demostrar la autoría de una nota escrita en la que aseguraba que la alianza de su anterior matrimonio se encontraba en una cueva semisumergida que solo él conoce. Desde el 6 de octubre de 2016, Miguel Ángel se encuentra en libertad con cargos. La audiencia provincial toma esta decisión al considerar que no existe ni riesgo de fuga ni antecedentes previos. Una semana más está con nosotros el criminólogo Félix Ríos. Félix, buenas noches. Buenas noches. Y hablamos de la desaparición del caso de Juana Ramos. Desaparecía en el verano de 2016, un caso que conmocionó a toda Canarias. Prácticamente 2 años ya sin saber dónde está Juana. Lo último que se sabe pues es que cierra su tienda y parece ser que por la geolocalización, que ahora vamos a explicar qué es la geolocalización realmente, pudo haberse encontrado con su pareja y la última pista, por así decirlo, nos lleva a la zona de Bañaderos. Ahí es donde, digamos, empieza la incógnita que desarrolla el resto de la investigación. Hablemos de esas claves, tú lo has adelantado. ¿De qué manera funciona o se está utilizando la geolocalización de los móviles para encontrar indicios contra Miguel? Bien, yo creo que en pantalla vamos a ver alguna imagen. Como puedes ver, eso es una antena BTS. Sí. Esos son unas antenas que lo que hacen es que repiten las señales de los teléfonos móviles. Eso siempre queda registrado cada vez que hay actividad de un móvil, que la actividad puede ser una llamada o puede ser un WhatsApp. Sí. En principio, ahora lo vamos a ver, creo que tenemos un ejemplo incluso de un caso real. Vamos a ver.
Esas antenas, como ya digo, tienen una serie de características especiales que nos permiten saber dónde exactamente se ha hecho una llamada. Tenemos la dirección, tenemos el tráfico de llamadas, se puede obtener todo mediante órdenes judiciales. Ahora vamos a ver un caso de un secuestro aquí en Canarias, ¿vale? Aquí lo vemos. Sí, me acerco un segundo a la pantalla. Sí. Podemos ver cómo hay dos personas implicadas en este secuestro, un inductor y el ejecutor. Y aquí podemos ver, sí, este es el ejecutor, ¿vale? Vemos, esto ocurre en Tenerife y vemos una localización, ¿vale? Y vemos unas determinadas horas, en una fecha concreta. Vamos a ver la siguiente imagen, ¿vale? Donde vamos a ver el tráfico de llamadas de la persona que pensamos que fue la que planificó y fue de alguna manera cooperante a cometer el delito. Vemos que son las mismas localizaciones, es decir, las mismas antenas las que funcionan, exacto, y las mismas franjas horarias. ¿Esto a qué nos lleva? Pues ahora lo veremos, que luego si nos montamos en un mapa, por así decirlo, nos vamos a una aplicación, podemos trazar exactamente la trayectoria que ha seguido cada persona. En este caso se llegó a determinar que una persona iba delante de la otra con el vehículo, con lo cual pues se supo que cuando se arrojó, en este caso el cuerpo de un empresario, dentro de un coche por un barranco, pues que la otra persona estaba esperando a que el brazo ejecutor, digamos, se pudiera subir al vehículo, ¿vale? O sea que es importantísimo utilizar estas pistas, la geolocalización. Nos da muchísimas pistas y nos va a permitir reconstruir los últimos momentos de agresor, víctima, etcétera. En el caso de Juana Ramos, entonces, Félix, ¿qué aspectos habría que tener en cuenta para acotar los lugares de búsqueda? Vamos allá. Coméntalo. Juana Ramos, primer dato, una nota. Una nota que se encuentra en un registro que se le practica a este señor, ¿vale? En la nota se hace referencia a que este señor ha dejado un anillo de una anterior pareja en una cueva. Bien. Mira, vamos a ver. Es difícil pensar que un cuerpo se le puede colocar un peso y dejarlo en una cueva, ¿vale? Eso es muy complicado y es raro. Eso no se suele ver sino en las películas. Tenemos Canarias, o sea, tenemos Gran Canaria, tenemos la costa de Bañaderos, una costa que conoce el agresor, o el posible agresor, porque es una persona que practica la pesca, porque es una persona de la zona. Hay que buscar una zona que tenga caídas. Esto es lo habitual que se ve en muchos casos. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de San Juan de la Rambla, en el caso de Marisa Hernández, ¿vale? Sí, otro caso importante. Se sabía que el cuerpo se había arrojado a través de un acantilado. Y además tenemos las corrientes, ¿vale? Las corrientes no son iguales, son como ríos que están dentro del mar. Unas son de superficie, otras son verticales, ascendentes. Es muy complicado, entonces. Realmente, que podamos hallar el sitio exacto donde se arrojó el cuerpo o pensar que el mar nos lo va a devolver es muy complicado, porque no todos los cuerpos los devuelve el mar, ¿vale? Aparte de esto, como ya digo, por la geolocalización, perfectamente podría ser probable que la policía buscara en otras zonas que no fuera el mar. Claro. ¿Vale? Una pregunta relacionada con esa supuesta o ese supuesto lanzamiento al mar. Si lo arrojó sin plomo, sin peso, ¿se hubiera arriesgado a que las corrientes lo hubieran llevado, sacado a flote en algún otro lugar? A veces eso no ocurre. A veces eso no ocurre, Miguel Ángel. A veces el mar se traga los cuerpos y nunca los volvemos a ver. O sea que tu perspectiva, por lo menos tu teoría, es que lo arrojó sin plomo y ahí está. Mi teoría es que va a haber una serie de localizaciones que no tiene por qué ser. No tenemos por qué dar por hecho que lo arrojó al mar, ¿vale? Y esas localizaciones, la policía tendrá que emplear recursos, que eso cuesta dinero, tiempo, y es complicado. Es complicado conseguir esos recursos de la administración para buscar en un montón de lugares, ¿vale? Esto no se va a tiro exacto. En una ciudad, por ejemplo, para que tengas una idea, podemos tener un margen de error en muchas ocasiones de unos 30 metros, 40 metros, 50 metros con una localización. Pero en estos casos donde son superficies abiertas, donde es campo, donde es costas, es muy complicado. Pero ya digo, hay que utilizar tiempo, hay que utilizar dinero y hay que meter en el meollo pues recursos humanos y demás. Y tras 2 años, ¿es posible encontrar todavía pruebas que incriminen a Miguel? Las pruebas ya están, o sea, las pruebas incriminatorias ya las tiene la policía, ¿vale? Eso tiene que estar claro. Lo que pasa es que ahora hay que conseguir pruebas que hagan que este señor vaya a prisión definitivamente. Hay casos donde se ha podido juzgar con cuerpo y otros casos que no se han podido juzgar sin el cuerpo. Entonces, es un momento difícil. Yo entiendo que ahora la mejor situación es la que tenemos planteada ahora. Hay que encontrar el cuerpo al precio que sea.
al precio que sea. Y si no se encontrara Juana, Félix, ¿habría posibilidad de resolver este caso? ¿Sería un caso sin resolver? A ver, mira, hay casos como el de Marta del Castillo, por ejemplo, donde hubo una confesión previa y se pudo enjuiciar a estas personas a pesar de que el cuerpo no apareció. Hay otros casos como el de, por ejemplo, Ángeles Surera, en Córdoba, que es un caso exactamente igual que este, pero exactamente igual, donde se sabe que el agresor seguramente ocultó el cuerpo en una serie de lugares donde había unas obras y demás. Pero, sin embargo, no se ha conseguido encontrar el cuerpo. Se sabe incluso en este caso que te acabo de comentar que unos perros de búsqueda de cadáveres se tumbaron sobre la pala mecánica con la que trabajaba este señor en la construcción. O sea, que se sabe que seguro este señor la enterró, pero no hemos encontrado el cuerpo y por lo tanto todavía el autor está libre. Tú lo decías hace unos minutos, hay que investigar, hay que barrer esa zona de costa de Gran Canaria para intentar tapar todas las líneas de investigación, todos esos lugares donde podría estar el cuerpo de Juana Ramos. Es muy complicado. Yo tengo un caso parecido, por ejemplo, en Cataluña, el de Carolina del Valle, donde estamos luchando porque el Estado ponga recursos económicos para rastrear en determinadas zonas donde sabemos que podría estar el cadáver, pero al final todo es una cuestión de dinero realmente. Pero si empleamos dinero en otras cosas que yo creo que son menos importantes, ¿cómo no vamos a emplear dinero en buscar un cuerpo? Félix, ¿tú crees personalmente ya, es una cuestión personal, que se va a localizar el cuerpo de Juana Ramos? Yo creo y tengo la esperanza de que sí, el equipo de policía judicial que lleva el asunto son muy profesionales, conozco cómo trabajan por otros casos y desde luego van a poner todo de su mano. Pero ya digo, creo que en esta cuestión, o sea, en este caso concreto no es una cuestión de mejores investigadores o de peores investigadores, sino de recursos. Recursos que, vuelvo a repetir, cuestan dinero. Pues Félix, como siempre, como cada miércoles, muchas gracias. La próxima semana, otro caso abierto de la crónica de sucesos. Hablaremos de Cataiza, un caso de Lanzarote. Otro caso muy importante también. Un caso espeluznante realmente, ¿eh? Pues la próxima semana, el próximo miércoles, hablaremos de Cataiza en Sucedió Aquí. Y nosotros nos vamos unos minutos a publicidad, pero volveremos al foco con contenidos como este. Esta no está tan mal, está un poco pocha, pero yo esto no me lo como. A la basura. Ni siquiera la normativa sanitaria permite darle esa comida ni siquiera a los animales. Regresamos al foco y les hacemos una pregunta. ¿Sabes cuánta comida tiramos al año a la basura? Además, comida en buen estado que pasa, Marina, directamente de la nevera a la basura. Y yo estoy seguro, Miguel Ángel, que tú de vez en cuando algo tiras a la basura. Yo tengo que reconocer 2 yogures caducados que tengo que tirar ahora cuando llegue esta noche a casa. El despilfarro de la comida hoy aquí en nuestra zona cero. Cuando tú vas al establecimiento no quieres llevarte una manzana que tiene un roce, te vas a buscar la que está perfecta. ¿Quería una lechuguita? ¿Está también? ¿Está bien? No, la apariencia de esa está más bonita. Compramos por los ojos, llenamos la nevera y después tienes que tirarlo a la basura. A ver, esta no está tan mal, está un poco pocha, pero yo esto no me lo como. A la basura. España es el 7º país de Europa que más comida desperdicia. Tiramos a la basura en torno a 604 millones de kilos al año. ¿Esto qué supone para nuestros bolsillos? Pues unos 250 euros anuales. Pero, ¿somos realmente conscientes de lo que desperdiciamos? Soy Pili, tengo 48 años y en mi casa somos 3. Mi marido, mi hija y yo. Y la verdad es que a veces compro como si fuésemos 7 en mi casa. Yo no sé si se las van a comer en casa, pero por si acaso las meto en el carro. Yo pechuga de pavo, cojo hasta 5 paquetes para mi hija que le encanta. Y las frutas me las llevo porque es que se comen solas. Compramos rápido y sin hacer una lista previa. Está comprobado que compramos
por los ojos. Y si no nos creen, fíjense, hacemos una prueba. Hemos elegido un establecimiento al azar, hemos colocado una cámara oculta y miren lo que ha ocurrido. ¿Entonces quiere un kilo de estos? De estos no. De estos no. Prefiero este porque cuando llegue a casa mis hijos comen con nosotros. Está más barato, pero que no tiene poquita cosa, ¿sabes? Está así picadillo, así. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que no los quiero para hoy, entonces estos me aguantan más. Prefiero casi llevarme más de estos que son un poquito mejor vista, más caros, pero tienen mejor presencia. Siempre comemos por los ojos. Si el producto está bien presentado, te lo quitan de las manos, y si el producto está mal presentado, siempre te cuesta más venderlo. Esta misma manzana no tiene nada, tiene un golpe, el 95% de la manzana está bien, quitándole la piel está perfecta, pero la gente cuando la ve así, con una raya, con un golpe, cualquier cosa, ya no la compra. Siempre hay merma. Yo te puedo hablar de lo que nosotros gestionamos, porque nosotros estamos responsabilizados de la gestión de los residuos aquí. Al año pasan prácticamente casi 100 millones de kilos. Concretamente estamos trabajando en un porcentaje que es aproximadamente un 1%. El 1% de 100 millones de kilos es en torno a 1 millón de residuos. Es precisamente lo que Mercatenerife puede estar desperdiciando al año. Pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Recuerdan? Acompañamos a Pilar al supermercado y vivimos en primera persona cómo selecciona los alimentos antes de la compra. Ahora se dirige hacia su casa para colocarlos en la nevera, abre el frigorífico y se encuentra con productos en mal estado. A ver, esta no está tan mal, está un poco pocha, pero yo esto no me lo como. A la basura. Estos garbanzos los abrí para hacer una ropa vieja y solamente usé la mitad. La carne compro bastante porque me sale más barato, pero al final me sale más caro porque termino tirándola. Y todo esto es un despilfarro de comida y, claro, de dinero. Hasta 9 productos tira Pilar antes de colocar su nueva compra. La adquisición de forma compulsiva hacen que en cada hogar español acaben en la basura al año miles y miles de kilos. Y tenemos con nosotros a la autora de este reportaje, Eva Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y te voy a trasladar esa pregunta. ¿Comemos por los ojos, Eva? Comemos por los ojos, pero 100%. Cuando tú vas a un supermercado, tú lo que ves en la estantería, lo que parece más bonito, es lo que al final terminas tirando, ¿no? Porque es que lo tiras a la basura, primero lo tiras al carro de la compra y luego muchas veces estos productos terminan en la basura. El caso de Pilar, que lo acabamos de ver, es un caso que es completamente un ejemplo. Podría ser tú, Marina, podría ser Miguel Ángel, que ya dice que en su propia nevera tenía... Tengo 2 yogures caducados. 2 yogures caducados. Bueno, pues yo al finalizar este reportaje abrí mi nevera y dije, madre mía, ¿cuántos productos tengo yo aquí que tengo que tirar? El problema es que no hacemos lista de la compra. Y además desconocimiento, porque otra de las razones es que no sabemos distinguir entre la fecha de caducidad de los productos y el consumir preferentemente antes de una fecha determinada. Lo vemos en la segunda parte de nuestra Zona Cero. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos es la diferencia entre consumo preferente y fecha de caducidad, pero no es de extrañar que 6 de cada 10 consumidores desconocen la diferencia entre ambos conceptos. Los productos, aunque ponga fecha consumir preferentemente, aunque ponga fecha de consumo 30 de junio del 2018, tú te la puedes comer ese producto un par de semanas después o meses después y no pasa absolutamente nada. En este caso el yogur tiene fecha de consumo preferente. Simplemente indica que hasta esa fecha mantiene las características propias del alimento, pero al día siguiente, a los 2 días, a la semana, el alimento puede mantener las mismas características. Habrá que abrirlo y si el aspecto externo es normal, la viscosidad, el color, las características propias del yogur se puede consumir, que hay algunos alimentos que por propia normativa no tienen que tener marcado de fechas. Por ejemplo, el vino, por ejemplo, el azúcar, la sal, el vinagre. Son alimentos que persisten en el tiempo sin comprometer ni la calidad ni la seguridad. Este despilfarro genera, no cabe duda, mucha eliminación de productos que pudieron ser consumibles, pues la mayor parte de la gente no lo compraría por calidad y los supermercados tampoco lo venderían. El cliente cuando va a comprar y ve que quedan 3, 4 o 5 días para que se caduque ese producto, no se lo lleva habitualmente. Tratará de coger un producto igual o similar que tenga una fecha más larga. En cifras absolutas, incluida toda la cadena agroalimentaria, la restauración, las fábricas y los hogares, en España desperdiciamos 7,7 millones de toneladas de alimentos al año.
Desperdiciamos comida incluso cuando estamos de vacaciones. Canarias recibió el año pasado 16 millones de turistas. Gran parte de ellos eligieron el buffet libre en los hoteles, una práctica con la que se derrocha mucha comida. Tenemos cifrada que lo que sobra por cliente es aproximadamente unos 120 gramos. Hay gente que se llena el plato y luego se deja la mitad. Estamos obligados muy estrictamente a tirar la comida. La normativa sanitaria es estricta. Una comida que ya ha sido elaborada y procesada para un determinado uso, una vez que se retira de los buffets, esa idea que piensan muchos de que se le podrían dar a centros que lo necesitaran para poder alimentar a personas desfavorecidas, eso es absolutamente imposible. Ni siquiera la normativa sanitaria permite darle esa comida, ni siquiera a los animales de granja o de tal, por los problemas de intoxicación que podrían tener. Desperdiciamos más comida en el mundo de la que podrían consumir todas las personas hambrientas. Encuentra un poco de todo, se encuentra embutidos, se encuentra verdura. Como mismo de las cajas, como de apiladas una encima de las otras, pues se machaca un poco. Y eso para vender ahí pues ya no sirve. Nada más que me fijo si está bien. Lo llevo, los lavo, ¿entiendes? Lo disemino bien, que no estén podridos todo lo otro y lo meto en la nevera y después lo preparo. El caso de José no es anecdótico. En Canarias hay muchas personas que aprovechan la comida de la basura para alimentarse porque buena parte de esos alimentos están en buen estado. Nosotros somos los principales responsables. El 42% de los alimentos que acaban en la basura provienen de los hogares españoles. 179 kilos por habitante y año. ¿Cómo podríamos acabar con todo este derroche? Pues yo no sé si ustedes lo sabían, pero se los lanzo a nuestra mesa de debate. Ni los restaurantes ni los hoteles pueden donar la comida, ni siquiera se la pueden dar a los animales. ¿Habría que cambiar esa legislación en España, Ana? Bueno, el hecho de que no se le pueda dar ni siquiera a los animales me parece sinceramente un poco excesivo. Además, si es una comida que acaba de prepararse, acaba de procesarse, acaba de servirse y se traslada en condiciones de garantías higiénicas a un centro donde se pueda repartir, la verdad es que no veo el inconveniente. El mismo problema de intoxicación tendrían los clientes de ese hotel que las personas que la vayan a consumir a lo mejor una hora después. ¿Ustedes tiran alimentos a la basura, Rocío? Yo no. Es que a mí mis padres... ¿No tiras nada? No, porque nada más me lo como y eso es un problema porque muchas veces que termino muy llena, las cosas como son. Sí. Aunque quede fatal ahora mismo contándolo aquí, pero es un problema e intento por todos los medios no tener y de hecho yo vivo sola y tengo mi nevera que parece que la voy a vender vacía prácticamente y hago la compra al día. Pero eso no es lo habitual y lo sabes. No, pero también es por dejadez, no me voy a atribuir ninguna medalla, también es dejadez y bueno, y porque vivo sola y cocinar para uno pues siempre es más complicado. Pero respecto a lo de los hoteles también está prohibido para los supermercados. Sí. Y todo eso está estrictamente, y es verdad que lo tienen que eliminar de una manera muy estricta, que está regulado, no lo pueden tirar a los contenedores, y esto viene, esa regulación viene porque hubo gente que cogía los alimentos a la salida del supermercado, se intoxicaron y demandaron a ese supermercado por el tema de que no estaba en buen estado y salió sancionado los supermercados. Pero bueno, ¿se podría aplicar algo con los supermercados para aprovechar esa comida? Yo la verdad que lo que haría es realmente o bien establecer unos, como en Alemania creo que es, supermercados de productos que van a caducar antes, que se puedan vender más baratos, o bien donarlos a centros. Porque con toda la gente que se muere en el mundo de hambre, ¿por qué, Dios mío, vamos a tirar comida? Pero quizás no solo tenemos que poner el foco en supermercados y hoteles, nosotros mismos, en nuestras propias casas. Paco, ¿también compras de manera compulsiva? ¿Desperdicias muchos alimentos? No desperdicio alimentos, básicamente no tiro absolutamente nada. Yo soy un rancio, un tipo con espíritu de la posguerra y me como todo lo que hay en cualquier plato que me sirvan, en cualquier lado, en mi casa, afuera, en cualquier lado, y no tiro absolutamente nada. Yo lo siento, soy de una generación anterior en la que se consideraba que era un pecado tirar la comida, que era un crimen tirar comida. Y les voy a decir una cosa, es un exceso también, porque probablemente estos 10 o 20 kilos que me sobran tienen algo que ver con eso, ¿no? Que como de una manera compulsiva. Yo no compro de manera compulsiva, pero me como todo lo que me ponen. Pero Paco, eso te iba a preguntar y también se lo traslado a Eva. Aquí en Canarias se ha pasado hambre. Hace 50, 60 años. Y además se han establecido costumbres y mecanismos que son absurdos. Nos lo comentaba una de las personas que intervenía antes diciendo, miren, es que la gente tiene que aprender a distinguir cuando una comida es comestible. No porque diga fuera que un yogur está pasado de fecha, está malo, lo abres, lo ves y dices, bueno, a mí no me gustan los yogures, pero en cualquier caso lo abres, lo ves y dices, esto está bueno. Antes la manzana que tiró ese señor a la basura me dieron ganas de levantarla y cogerla, porque estaba espléndida. Eva, me gustaría, perdona Paco, pero me gustaría preguntarte, Eva, en el reportaje apareció una persona que estaba buscando en la basura y que
estaba claro que se alimentaba de los restos, de los residuos. ¿Qué te comentó? Pues esa persona que se llama José, que estaba ahí, lo pillamos allí cogiendo la comida de la propia basura porque estaba en buen estado. Él dice, yo voy allí cada noche, puedo comer perfectamente durante todo el día, la conservo luego en mi frigorífico, porque es que esa comida que tiramos nosotros al final se puede comer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ves una manzana en tu frigorífico y tú dices, no me como la manzana porque tiene un piquito ahí, que la piel, que al final es lo que tú estás viendo, porque comemos por los ojos, es la piel que tú estás viendo que está un pelín más blandita. Pues lo voy a tirar porque esto tiene que estar malo. No, perdona, el 95% probablemente de ese producto está en buen estado. ¿Le puedes quitar ese piquito? De todas maneras. Una última pregunta. Ana, en Francia y en Italia se ha legislado sobre este asunto y se multa a supermercados que tiran basura o tiran alimentos a la basura que no deberían tirarse. ¿Deberíamos aplicar esas normativas de multas a supermercados, a tiendas, para evitar esto? Bueno, yo en el tema de los supermercados, ella acaba de comentar que ha sido por una razón muy concreta que se ha tomado esta medida porque estaban recibiendo demandas y salían condenados ellos. Pero volviendo a lo del tema de las casas, porque ya es una cuestión desde el día a día, del común de todos nosotros. También es el ritmo de vida que llevamos. Tú a lo mejor dices, vale, haces la compra el sábado y dices, esto es para el domingo, esto es para el lunes, después resulta que el lunes comes en no sé dónde un bocadillo rápidamente porque tal. Nuestras abuelas no, de un puchero le salían croquetas, le salía ropa vieja, le salía sopa. Nosotros no tenemos tiempo de cocinar, no comemos en casa la mitad de las veces y al final, ¿qué acaba pasando? Pues que lo tiramos. Paco Pumares, Ana, Rocío y Eva, un placer haberles tenido aquí. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de asunto, Miguel Ángel, porque tenemos una última hora, porque hay una tormenta que está llegando o no, no lo sabemos. Sí, lo comentábamos al inicio. Todo el mundo en Canarias, ya saben que nosotros somos muy noveleros con las cuestiones meteorológicas, pues todo el mundo en Canarias está mirando ahora mismo qué va a pasar con el que ahora mismo es el huracán Leslie. Vamos a conectar en directo con Gira Arredondo. Gira, ¿qué podemos decir hasta ahora de ese huracán? Es normal ese interés que manifiesta la ciudadanía, Miguel Ángel, porque ha cambiado en 15 días de categoría. Primero una tormenta, ahora finalmente es un huracán. El último parte que recibimos es que el centro del huracán sigue al suroeste de las Azores, a unos 1.790 kilómetros, que el viento que sopla, la fuerza del viento es de unos 120 kilómetros por hora, que ese viento aumentará mañana y que se empezará a desplazar más rápidamente si cabe, pero que ese viento el viernes también es cierto, según el último parte, que empezará a disminuir. También nos han informado en el último parte que debemos estar pendientes a la evolución y a la posible incidencia que hay en Canarias, que de momento es ninguna. Gira, una última pregunta. ¿Precipitaciones a partir de cuánto? ¿Lo sabemos? ¿Lo ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología? A partir del viernes, más o menos, se sabrá si ciertamente este huracán podría tener alguna incidencia mayor en Canarias. Bueno, lo que sí es cierto, Gira, muchas gracias por esa última hora, es que hay que seguir siempre las fuentes oficiales. Eso es muy importante. No vamos a hacer casos, Marina, a esos bulos que llevan anunciando la llegada de un huracán a Canarias desde hace una semana, casi 2 semanas. Siempre hay que seguir las fuentes oficiales. Así que ya lo saben, a través de las redes sociales y también todo lo que diga la Agencia Estatal de Meteorología y de los medios de comunicación, que somos los que al final estamos contrastando toda la información. Nosotros llegamos hasta aquí y les esperamos, por supuesto, la próxima semana, el próximo miércoles, a partir de las 9:30, con muchísimo más foco. Buenas noches, Marina, y seguramente el miércoles sabremos lo que pasa con Leslie. Hasta luego.